comentarios. Oradores, tiene la palabra el diputado Ope Pasquet. Gracias, señor presidente. En el seno de la bancada del Partido Colorado hemos considerado en la tarde de hoy la denuncia oportunamente formulada por el señor diputado Trovo y en función de una serie de consideraciones que no pretendo resumir en su totalidad, sino solo señalar en sus aspectos más importantes, hemos decidido acompañar el planteo y votar a favor de la constitución de esa comisión investigadora. Porque todos sabemos que desde hace mucho tiempo que estos negocios con Venezuela están bajo sospecha. No ha hablado de ello solamente el señor diputado Trovo. En la prensa se pueden encontrar, si se rastrean, un montón de comentarios, de referencias, de que se insinúan dudas acerca de cómo fue que determinadas empresas llegaron a quedar en una posición de privilegio para actuar como intermediarias en negocios cuantiosos. Entonces, si está instalada la sospecha, ¿qué es lo mejor? ¿Dejarlas allí donde están y decir acá no se toca nada, no se investiga nada? ¿O abrir las ventanas, permitir que entre la luz, investigar a fondo y determinar a ciencia cierta si hay elementos que merezcan alguna clase de reproche o si no los hay para terminar con todo esto? Nos parece muy claro que la decisión de la Cámara tiene que ser a favor de la transparencia, no a favor de la opacidad. Si hay elementos irregulares, que se sepan, y si no los hay, que se sepa también, porque lo peor para el sistema político, para el prestigio de la democracia, es que se planteen dudas, se planteen sospechas y quede todo oculto, sin saberse realmente quién tiene la razón, sin saberse realmente dónde está la verdad. Para saber esto hay que investigar, y no hay otra vuelta, señor presidente. Se dice hay una investigación judicial en curso. Sí, es cierto que la hay, pero como ya se ha señalado, y es correcto, la investigación judicial tiene sus propios fines, que es indagar la existencia de delitos, tiene sus propias reglas. La investigación parlamentaria tiene otros fines, porque puede haber hechos que no tengan relevancia penal y que sea igualmente de interés público conocer. Si el poder público se ha apartado de los principios que deben regir su actuación, si se ha favorecido a determinadas empresas en el comercio exterior del país, eso tiene que saberse independientemente de que eso cuaje en el tipo penal de alguna figura o no lo haga. Tenemos que saberlo. Y como está planteada la controversia, es indispensable salir de ella investigando. En el curso de estos minutos de debate se han manejado elementos acerca de los cuales no podemos formar una opinión acabada. Algunos dicen se han pagado sobreprecios y presentan cuadros con datos, que el arroz tanto, que el arroz de tal otra calidad, que la leche, que esto y que aquello. Y otros dicen no se han pagado sobreprecios y plantean otros cuadros más o menos parecidos que arrojan otros resultados. ¿Cómo salimos de la duda? ¿Podemos decir que tenemos hoy acá a disposición de nosotros elementos de juicio como para decir el cuadro que presentaron los denunciantes es el correcto o el cuadro que presentaron quienes se oponen a la formación de la comisión investigadora es el correcto? No tenemos esos elementos, señor presidente. Eso se determina con precisión investigando, llamando a organismos técnicos, autoridades en la materia que nos digan, mire, las cifras de comercio internacional son estas, son aquellas, aquí efectivamente hay un precio que supera el promedio, aquí no lo hay, esto se explica por esto se explica por aquello y esto otro no tiene explicación. Esas son las cosas que se obtienen en una comisión investigadora parlamentaria y eso es lo que tenemos que buscar. Lo que genera la perplejidad, la duda, lo que instala la sospecha es que hay una empresa acá, esta Aire Fresco tantas veces mencionada, que aparece ubicada en una posición de privilegio en el comercio con Venezuela, que aparece como un intermediario importante en ese negocio, concertando negocios por cifras realmente significativas. Creo que alguien hablaba, lo hacía el señor diputado Querejeta, de 180 millones de dólares. Vaya si es una cifra importante. Vaya si 180 millones de dólares son importantes. ¿Y qué sucede? Sucede que esa empresa, según lo que afirma el diputado Trovo, y yo no lo puedo afirmar porque no me consta y para eso hay que investigar, se habría constituido recién en el año 2007 y no habría tenido actividad hasta el año 2011. ¿Eso es cierto o es falso? Digo, porque si eso es cierto, yo no entiendo cómo una empresa sin antecedentes empresariales, sin prestigio, puede llegar
a concertar negocios de ese volumen, de esa importancia, y hacerlo después de haberse sentado a la mesa con los presidentes para firmar un acuerdo comercial determinado, o 2 acuerdos, mejor dicho. Yo no creo que sea tan fácil llegar a esos cenáculos oficiales y cuando se sientan los presidentes a firmar acuerdos de enorme importancia para sus respectivos países, estar allí, estar presentes y firmar acuerdos comerciales, una empresa sin antecedentes empresariales y que eso ocurra porque sí, eso tiene que pasar por algo. Y hay una serie de elementos que apuntan a una explicación que no tiene que ver con el pretendido prestigio comercial de Aire Fresco, sino con sus vinculaciones políticas. Resulta que sus dueños, sus directores, son simpatizantes del MPP, o más que eso. El señor diputado Groba, en la comisión preinvestigadora, decía que eran compañeros que habían compartido la cárcel y el exilio. Estos son mucho más que simpatizantes, son además contribuyentes a la zarca del MPP. Y entonces, si yo voy a considerar cada una de estas cosas por separado, que es lo que normalmente se hace en el ámbito forense, lo hacen los abogados defensores, dispersar, desarticular los elementos de juicio. ¿Está mal que una empresa haga negocios con un Estado extranjero? No, no está mal. ¿Está mal que los empresarios, además de ser empresarios, sean ciudadanos y tengan simpatía por un sector político? No, por supuesto que no está mal. ¿Está mal que los empresarios hagan donativos de acuerdo con la ley? Por supuesto que no está mal, está muy bien. Ahora, si juntamos todas las piezas del rompecabezas y resulta que los empresarios que tienen vinculaciones con un movimiento político, que hacen contribuciones al movimiento, que no tienen antecedentes empresariales, aparecen un día como intermediarios en negocios que llegan a totalizar 180 millones de dólares en 4 o 5 años, entonces yo digo que cabe la sospecha, no la certeza, la sospecha, y que eso basta para investigar. Porque otra falacia que se ha planteado estos días es que para habilitar la investigación hay que tener pruebas definitivas. No, señores, no se investiga para confirmar certezas, se investiga para disipar dudas, y eso es lo que tenemos que hacer, porque la duda existe. La duda existe y está allí, la sospecha cabe. Y lo que hay que hacer entonces es investigar. Me parece que esta es la conclusión necesaria de todo esto, y que mal haríamos si procediéramos en contra de ese propósito de transparencia que viene impuesto además por toda la normativa vigente en materia de lo que debe ser el comportamiento del Estado y de los funcionarios públicos. Si tenemos la sospecha de que el poder público, el gobierno, ha favorecido a determinados empresarios o a determinadas empresas, tenemos que investigarlo, porque si actuaron así han violado un deber de imparcialidad que obliga a todos los funcionarios públicos. Cuando se coloca una empresa en una posición ventajosa para hacer negocios, cuando se la sienta a la mesa con los presidentes y se le dice, ustedes pueden firmar este contrato, se está desconsiderando, se está dejando de lado a muchas otras empresas que hubieran querido estar en el mismo lugar y que no tuvieron la oportunidad de competir para estar allí. Las normas que rigen al gobierno uruguayo lo obligan a actuar con imparcialidad, a no preferir a unos en desmedro de otros, a dar a todos un tratamiento equitativo. Es lo que tenemos toda la impresión de que en este caso no se ha hecho, de que hay empresas que han sido favorecidas, que han sido privilegiadas. Si el gobierno procedió de esa manera, violó el deber de imparcialidad. Y cuando se viola el deber de imparcialidad y de esa manera se le permite a alguien obtener provechos económicos importantes, se está configurando la corrupción en los términos en que lo define la ley 17.060 y el decreto 30 del año 2003 que reglamenta esa ley. Corrupción es usar el poder público en forma indebida para generar para sí o para otro un provecho económico. Si a estas empresas las pusieron a la mesa de los presidentes para hacer esos negocios suculentos, sin fundamento, sin haber dado oportunidad similar a otras empresas, pues entonces se ha hecho uso indebido del poder público. Y si eso ocurrió, nosotros tenemos que saberlo, para que la opinión pública lo sepa y para que después, en su caso, podamos aportar los elementos resultantes de esa investigación a la justicia. Eso sí cabe, porque puede no caber y ser igualmente relevante desde el punto de vista político las conclusiones a las que se haya llegado. Me parece que lo que tenemos que buscar es la transparencia, es la claridad, para darle a los ciudadanos la certeza de que en la República nada se oculta y que cuando hay negocios importantes y sospechas instaladas, el Parlamento investiga.
porque no se entiende proclamar el discurso de la transparencia y decir, por ejemplo, que hasta las cuentas bancarias de los ciudadanos de la República van a estar sometidas al escrutinio de la DGI y decir, por otro lado, que las operaciones que haga el gobierno no van a ser investigadas porque una mayoría lo impide. Me parece que si queremos ser consecuentes con el discurso de la transparencia tenemos que adoptar una conducta transparente que se concrete esta tarde en la votación a favor de esta comisión investigadora. Muchas gracias.